Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo por la persona que estás preguntando si va a ser alguien nuevo, ya se ha dado una relación o cómo va a ser. Sobre todo, voy a dejar fluir, adáptalo a tu situación, si ya es alguien que ya conoces, una amistad, estás empezando pues a conocerla o es alguien nuevo. Adáptalo a tu situación y sobre todo vamos a dejar fluir a las cartas a ver qué nos dicen. Suscríbete, regálame un like y si te ha gustado este vídeo, sobre todo manita arriba, campanita, actívala y suscríbete para que YouTube me pueda recomendar más. Y si te ha gustado, sobre todo comenta qué te ha parecido. Déjame por aquí abajo qué taros en un futuro queréis que pueda realizar en tema del amor. Dicho esto, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com y también visita mi web, mi web Coffee, que estará por aquí abajo. Y si quieres sobre todo una sesión privada conmigo, no dudes en preguntarme por mi correo. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, Sakura Tarot. También por aquí abajo. Y ahora sí tendrás que elegir opción número 1, este osito de color lila de los osos amorosos. Opción número 2, este osito de color amarillo. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Te dejaré unos segundos para ver qué osito estás conectando. Vale, pues vayamos por la opción número 1 del osito lila. Oración número 1. Vamos a preguntar al universo por la persona que estás preguntando en concreto. Vamos a fluir, no pienses en nada. Sobre todo, descálzate, es muy importante para poder conectar con el universo. Y sobre todo, no me cruces las piernas, muy importante. ¡Wow! Intuición, envidia. Vale. Yo siento, opción número 1, que tu antigua relación no llegó a funcionar. Siento de que hubo terceras personas que se malmetieron, es decir, era un amor súper bonito, que tú estabas súper enamorada o enamorado. Siento de que fue una relación un poco que se metieron mucho. Puede ser también una exnovia, lo típico que a lo mejor esa pareja, tu expareja que empezasteis, la típica expareja que a lo mejor no supera al ex y a lo mejor lo engatusa, o lo típico que malmete y al final siento que hay muchas manos. O a lo mejor también puede ser la familia de él o de ella, de tu expareja, lo típico que no me gusta esta chica para ti o algo, pero él como también te decepcionó bastante, que no, a lo mejor no te dio tu lugar, no te defendió, o a lo mejor también hubo muchas situaciones que malmetieron, que entre vosotros a lo mejor había como discusiones, tal, y a lo mejor es lo que te digo, ¿no? Que tú a lo mejor, también a lo primero, de no darle importancia, de bueno, vamos a llegar a un acuerdo, yo te quiero, pero yo siempre digo, ¿no? Que tú puedes querer a alguien, pero si a lo mejor esa persona no tira o no tampoco no te da tu lugar o no te defienda, yo siempre digo, puedes querer a alguien, pero todo tiene un límite, ¿no? Y a lo mejor os disteis un tiempo, a lo mejor tú le diste un tiempo si esa persona se ponía las pilas. Siento también que a lo mejor o te daba tu lugar o te fuera a buscar y siento de que no fue así, siento de que él incluso pudo entre medias conocer a otra persona, volvió con la ex, no sé, veo ahí algo turbio. Siento de que te espera, si la opción es que es alguien del pasado, no.
Si no es tu opción, yo te aconsejo que veas opción número 2. Siento opción número 1 que la vida te hizo un favor. Siento que tú ya sabes por intuición que vas a conocer a alguien nuevo. Es alguien que siento, porque aquí me aparecen unas manos, que es una mano amiga, es una persona muy cercana a ti, que a través de esta persona puedas conocer el amor de tu vida. Lo vas a conocer a esta persona nueva, alguien que ya conoces de tu entorno. Me sale mucho de tu día a día, de tu rutina, que gracias a esta persona te va a presentar a tu nuevo amor. Va por ahí los tiros, opción número 1. Wow. Es una persona que te va a dar tu lugar, te va a proteger. Siento si estás viendo el número maestro el 33 o el número 5, 44 también. Son señales del universo que te están enviando que esta persona ya está cerca, o sea que ya la vas a conocer. Aparte, veo un matrimonio con esta futura pareja. Siento de que es una relación que va a ir rápido, que a lo primero te puede asustar, te puede dar vértigo, es normal, que a lo mejor siento de que esta persona incluso en menos de 6 meses o como máximo 8, esta persona te pide matrimonio. Siento de que es una persona bastante romántica, incluso más tu futura pareja que tú, es una persona que te va a sorprender. Siento que a lo mejor cuando te pida matrimonio, a lo mejor salten dudas, estamos haciendo lo correcto, nos conocemos suficiente, pero vas a dar como el salto cuántico, vas a apostar mucho con esta persona. A pesar que sí que es verdad que siento que no has tenido buena suerte en el amor, o yo lo diría que no has dado con la persona adecuada. Vamos a quitar es que no he tenido buena suerte en el amor. Porque yo siempre digo, si tú piensas que no has tenido suerte, pues eso es lo que más atraes. No tengo suerte, pues no me va a ir bien en todas las áreas de mi vida. Pero si lo cambias por ejemplo, ¿no? Pues no he conocido aún el amor de mi vida. Alguien nuevo está por venir, que así sea, así será, pues vas a conocer el amor de tu vida. Ponme en los comentarios, el amor de mi vida ya está aquí y ahora. Ya verás cómo con esta gran frase vas a manifestar el amor de tu vida en menos de 3 meses. Flexibilidad. Siento de que es una persona bastante flexible. Siento de que también puedes hablar con cosas que a lo mejor no te atrevías a hablar con tu expareja. Lo que sí me están diciendo, opción número 1, que siento de que eres una persona bastante extrovertida, abierta. Siento de que incluso alguna persona, alguna amiga que tú tenías, personas estas típicas envidiosas que a lo mejor podía ser alarma número 1, que tú a lo mejor podías exponer, mira lo que me ha pasado, y a lo mejor esa persona, ay, pues mira, al final, pues a mí también me ha pasado esto. Todos hemos sobrevivido de esa amiga. O la típica amiga que tú te tiñes, tú también me tiño, digo que oye, ella a la peluquería, yo también, y me hago el look que tú, o me compro la misma ropa. O por ejemplo, la típica amiga que menos de alegrarse, ay, pero tú estás segura, os lo digo porque me ha pasado con una persona muy cercana, envidiosa, y de verdad que es que se nota de a mejor de estar tú jiji jaja y juntarte con esta persona, la vibración no veas cómo baja, guau, brutal. No es que os haya hecho esta amiga mejor ni vudú ni nada, sino a lo mejor por envidia os ha enviado como inconscientemente como mal de ojo también, ¿sabes? O sea, ya haré otro vídeo explicando estos conceptos. Así que cuidado con quien dejáis entrar en vuestra vida, porque hay mucha gente maligna. De verdad que si yo os contase por mis sesiones, que de verdad que yo siempre digo, menos de meter las narices en la vida de los demás, métela en un buen libro, al menos aprenderás cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Wow! La muerte y el mago. ¡Wow! Me encanta porque siempre para mí la muerte es
Es una persona que llega a tu vida, es alguien que te va a transmitir como renovación, como siento de que es alguien, es una relación como que si no hubieras tenido en esta vida, siento de que es una relación que viene de vidas pasadas. Y si veis aquí el símbolo del infinito, siempre que sale el símbolo del infinito, para mí es también que me está hablando una persona equilibrada, abundante, y también es una persona de vidas pasadas, es una persona que ya habéis conocido en otras vidas. Siento de que es una persona que económicamente le da bien, siento también que te va a dar mucha estabilidad económica, seguridad, sobre todo si tú, por ejemplo, quieres formar una familia o a lo mejor también un emprendimiento que estás como realizando en tu tiempo libre, opción número 1. Siento de que esta persona te va a apoyar, siento de que tiene las herramientas suficientes, contactos suficientes también para apoyarte. Va a ser un apoyo vital o sobre todo una estabilidad que siento de que a lo mejor necesitas, a lo mejor para si quieres formar una familia, un hogar seguro, porque siento de que en tu actualidad donde vives no te da como esa seguridad y esta persona donde vive pues te va a dar la suficiente seguridad pues para seguir adelante con esos proyectos, seguridad. Siento de que a lo mejor en un pasado te has podido me da igual de noche y de día, si eres mujer a cierta hora a lo mejor te han podido perseguir, o a lo mejor donde vives pues a algún vecino, el típico que dices agárrate que viene en curva, vamos a dejarlo así, ¿no? Y gracias a esta persona que llega a tu vida, opción número 1, eso se queda atrás, ese vecino, esas situaciones que a lo mejor tienes que pasar a veces de mal gusto, si vas a la parada de autobús, del metro, opción número 1, o sea, todo eso lo dejas atrás. Gracias a esta persona también, o sea, que para ti esta persona va a ser un gran apoyo. Siento, me siguen diciendo que si aún no la has conocido, estás a punto de conocerla o a través de otra amistad. Opción número 1 también. El rey de palos y el demonio. Es que siento opción número 1 que es que eres una persona que a lo mejor al elevar tu energía también, ¿qué quiere decir? Que tú trabajas con grandes maestros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando elevamos más nuestra energía, aprendemos más cómo va esta matriz, sabemos cómo jugar, ¿qué es lo que pasa? Más elevamos, ¿no? Y sí que es verdad que trabajamos con seres más avanzados, con el Maestro Jesús, con Buda, con María Magdalena, con el que más conectes, opción número 1, o con arcángeles. ¿Y qué es lo que pasa? Que siempre salen como demonios que nos intentan como bajar nuestra energía para que no podamos avanzar, porque eso es lo que le interesa a las élites, ¿no? El que no despertemos, el que siempre no nos estemos cuestionando nada. O sea, que cuida tu energía, opción número 1. Y siento que con la persona que vas a dar, es una persona que también te va a ayudar mucho a elevar mucho tu energía. Porque siento que cuando te juntas con quién, opción número 1, tu energía baja, ¡buah! Como si te intentasen apagar. También siento de que si vivís en España, esta persona puede ser de las Islas Canarias, Baleares o de otra ciudad. Y si sois de otro país, de América Latina, siento de que esta persona sí que es verdad que puede vivir un poco más retirado de vosotros, pero que no va a ser ningún impedimento, no, para nada. Para vosotros va a ser como la excusa perfecta o un regalo de la vida que gracias a esta persona podéis dar como el salto cuántico de cambio de vida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Wow! Por intuición tú vas a saber opción número 1 y me sale intuición y intuición, que es una persona que os conocéis de vidas pasadas, es una persona que habéis evolucionado y que
en otras vidas pasadas y siento de que también, opción número 1, que en esta persona para ti va a ser un karma. ¿Sabes por qué? Porque te va a ayudar sobre todo a trabajar en el karma. Sobre todo con esta persona va a ser un gran apoyo vital para ti. O a lo mejor es algo que alguna carencia o una situación desagradable que has tenido que vivir o has vivido en un pasado. Opción número 1, con esta persona para ti va a ser un gran apoyo vital. ¡Qué bonito! ¡Wow! Pues eso, con esta persona vas a sanar, te vas a recuperar y también veo mucha libertad económica, financiera y de relación. Siento de que esta persona te va a aportar sobre todo mucha seguridad y un reloj de arena. A mí me sale que esta persona la vas a conocer en breve, está ya a tiro de piedra en conocerla. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 1. También te invito a que veas la opción número 2. Y si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, activa la campanita, suscríbete, regálame un like, sobre todo apoya este canal. Muchísimas gracias y vamos por la opción número 2. Oración número 2, vamos por nuestro osito amarillo. ¿Qué es lo que te viene para ti en el amor? Vamos a dejar fluir. Opción número 2, es alguien del pasado, nuevo, os estáis conociendo. Vamos a ver al universo. Sobre todo importante, me están diciendo mi equipo de luz que te descalces y también que no las piernas no me las cruces para que recibas mejores los mensajes. Me viene como la imagen, esto lo hacen mucho los japoneses, como para decir, no, siento de que en estos momentos te estás como protegiendo, estás protegiendo tu corazón, mejor dicho. Opción número 1. Siento de que le has dado como a mejor un break, una pausa. Siento aquí una relación. Si estás preguntando por alguien nuevo, yo te invito a que veas la opción número 1. Siento de que esta opción número 2 sois personas de alguien del pasado que estáis conociendo o alguien, si me estáis preguntando si alguien del pasado puede venir, no sé, va por ahí los tiros. Ego, miedo. Siento de que tienes un miedo tremendo, siento de que por la persona que estás preguntando, opción número 2, es una persona que yo diría que has sufrido mucho por esta persona, os queréis, pero siento de que ha habido aquí como una pausa, siento de que a pesar del tiempo que ha podido pasar, esta persona sigue en tu mente, en tu corazón, no la has podido olvidar. Siento de que incluso tus sentimientos han ido a más. Opción número 2. Siento de que era necesario esa pausa, a pesar de para algunos que esta pausa, aunque os queríais, pero tuvisteis que romper por una situación crítica de él o de ella. Esta persona sí que es verdad que te echa de menos, te valora, sobre todo a lo mejor en según qué cosas antes no te valoraba, pero sí. Yo veo aquí una vuelta pronto, comunicación, pero sí que es verdad, opción número 2, que por vuestro bien llegasteis como a un acuerdo, no va a haber comunicación porque siento de que os estabais haciendo daño. No están habiendo ni terceras personas ni cuarta, no. Siento de que esta persona se ha apoyado también en sus amistades, familiares, que lo están aconsejando bien. Siento de que esta persona necesitaba como este descanso para hacer las cosas adecuadas. O también es una persona que se casó o a lo mejor también que está divorciada, pero necesitaba un proceso a lo mejor para poner orden en su vida. O a lo mejor también es una persona para algunos que fue una relación de que os gustabais, esta persona ha tenido que romper con su expareja porque eso ya no funcionaba, no había por dónde cogerlo con pinzas. Pero claro,
yo siempre digo, ¿no? Cuando se da este estilo de personas, de este estilo mejor de relaciones, mejor dicho, cuando aún esta persona está con su pareja pero quiere romper, yo siempre digo, te tiene que demostrar a ti también seguridad de que esa persona tiene una buena ética y que, vale, yo voy a romper con mi pareja porque ya no estoy enamorada, esto no funciona, vamos por caminos diferentes, dame un tiempo que organice mi vida, porque aún mi expareja mejor tiene sentimientos y por el bien de todos, pues voy a hacer las cosas bien. Eso te dice mucho. Para mí a lo mejor me defrauda personas a lo mejor que, vale, sí, yo te quiero, pero de mientras estoy jugando a dos bandos, no, ¿sabes? Porque a lo mejor si lo está haciendo con su pareja actual también te lo puede hacer a ti, ¿no? O sea, que haga las cosas bien y tú que les dé tiempo, por supuesto, opción. Y siento también que va por ahí los tiros y que esta persona a lo mejor necesita tiempo, o a lo mejor también puede ser que es una persona que tenga hijos, que a lo mejor esté por medio de su expareja y por medios que a lo mejor tiene que arreglar algunos trámites también los hijos, a lo mejor no hay hijos, pero tienen que vender una casa, un hogar, ¿no? Y siento de que este tiempo es como necesario. Yo siempre digo, ¿lo ves? Decidir. Tiene que decidir por su bien qué cosas te puede aportar, poner orden en su vida, pero una vez que esta persona ponga orden en su vida, esta persona te busca, es una persona del pasado que vuelva a ti. Opción número 2. Y lo ves, vemos aquí una cinta roja. Para mí está hablando que es una persona que es tu alma gemela, llama gemelas. Es un amor por destino. Qué bonito, opción número 2. Siento que también, ¿no? Por la carta que me salía antes, miedo, bloqueos, es normal, ¿no? Porque tienes miedo a lo mejor a sufrir, o que a lo mejor ahora las condiciones pues para vosotros no es muy favorable, pero bueno, yo siempre digo, nada es temporal y todo tiene un porqué, y si esta persona por A por B es para ti, va a ser para ti, da igual los obstáculos que pueda lo ves, los primeros pasos. Esta persona está haciendo pues las cosas bien porque es una persona con ética. Me viene como un caballero, ¿no? De la Edad Media, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Si esta persona es un caballero o una dama, te tiene que a ti demostrar que es una persona con valores, con ética, y va a ser, yo siento en menos de un mes o dos, esta persona vuelve a tu vida, ¿lo ves? Y gracias a todo esto, que a lo mejor te contará, o a lo mejor hay una mini comunicación y te está diciendo, mira, ahora estoy haciendo esto, o a lo mejor te llega a través de amigos en común lo que está haciendo esta persona. Y gracias a todo esto también para ti te está demostrando que es una persona que te valora y que te quiere, y sobre todo con ética, y que tiene realmente sentimientos hacia ti, ¿no? Y tú estás como aquí a la espera a ver cómo se va a desarrollar esto. O también siento también para algunos, opción número 2, que habéis empezado hace nada con esta persona, todo muy bien cuando estamos de vacaciones, pero sí que es verdad que habéis vuelto o tenéis que volver pues a la vida real, ¿no? Y a lo mejor sois de diferentes ciudades, países, ¿no? Y esta persona de aquí a nada va a venir a donde tú estás, y siento que vais a iros a vivir juntos, o a lo mejor esta persona se va a pillar algo pues para poder pues tener una relación estable contigo, ¿no? Y a lo mejor sí que es verdad que te da miedo cómo vais a adaptar vuestro día a día a la vida real también, ¿no? También veo por ahí los tiros, ¿no? Y debes de confiar más, no te debes de comer tanto la cabeza, ¿no? Opción número 2. Puede ser que estés viendo mucho el número 11, 5. Sí que es verdad que te estás comiendo mucho la cabeza, pero debes de fluir, de disfrutar este amor. Opción número 2, a ver qué camino pues va a ir esta relación. ¿Lo ves? Ahora mismo pues
hay miedos, bloqueos, pero esto se va a ir. También no es como una relación, yo lo diría como misteriosa, pero tú estate segura de que va a ir bien, porque yo veo que es una persona que está destinada para ti. A lo mejor debes de trabajar más en tus inseguridades, opción número 2 en estos momentos. ¿Lo ves? Caballero de agua, es una persona que tiene realmente sentimientos por ti, pero que se van a dar, sí. Que yo veo comunicación, sí. Que yo veo una unión, sí. Y sobre todo, siento de que próximamente va a haber más comunicación, más estabilidad. Y sobre todo a ver cómo vais a llevar vuestra relación, como os decía antes, ¿no? En vuestro día a día, a ver si funciona esto, lo otro. Sí que es verdad que ahora mismo te ves como desbordado, desbordada, estás sufriendo, es normal, opción número 2. Pero yo te diría que hagas cosas a lo mejor para distraer la mente, a lo mejor leer algún libro, el irte a caminar por la naturaleza, o si te da un poco de miedo ir solo, sola por la naturaleza, por el mar, por la montaña, lo que sea. A lo mejor puedes caminar por tu ciudad, en calles a lo mejor que no pasen mucha gente para distraer la mente, o en algún libro de amor también que te dé como esas seguridades que a lo mejor necesitas trabajar, opción número 2. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like sobre todo. Y si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Cuídate, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.